cómo investigar en nuestros tiempos es un espacio de construcción de conocimiento, de interacción colectiva entre ustedes y nosotros, para que podamos encontrar y aplicar de manera efectiva distintas herramientas en nuestros procesos de trabajo que nos permitan generar una comunicación efectiva, generar diferentes proyectos de investigación sin complejizar el concepto de la investigación. Este Consejo Provincial de Investigación en Salud y el área de investigación del Ministerio de Salud nos convocan. En mi caso, soy Ginny Paola Santos Machado, soy profesional de la salud bucal, soy odontóloga, también soy magíster en salud pública y trabajo y soy especialista en lo que son sistemas de información en salud. Y desde ese ámbito de trabajo me he desempeñado en la construcción de información en salud y la posible explotación de esa información en salud en organismos sanitarios. Actualmente me encuentro trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires como coordinadora de un área que se llama Informática en Salud, que corresponde justamente a las áreas que construyen y que acompañan la formación de los sistemas de información que de alguna manera impactan a la salud y también la explotación de esos datos sanitarios en salud. Así que un poco el espacio de cómo investigar en nuestros tiempos, lo que nos va a acompañar a lo largo de este ciclo educativo, de este proceso académico, es que vamos a trabajar por el módulo uno, vamos a trabajar lo que son los conceptos básicos acerca de los datos en salud. Vamos a entrar, por un lado, de una manera donde intentaremos tener un lenguaje lo más dinámico posible acerca de, bueno, qué es lo que nosotros necesitamos saber efectivamente para tratar de manera correcta y de manera efectiva lo que son los datos que impactan a la salud y cómo después yo los puedo comunicar, ¿cierto? Entonces, desde esa línea de la teoría del conocimiento, bueno, ¿qué conceptos son necesarios para trabajar los datos en salud? ¿Cuáles son esas distintas fuentes de datos a las que yo puedo arribar? De la misma manera, cómo se organizan esos datos y cómo yo puedo, a la hora de trabajar esos datos, tratarlos con la calidad que se requiere para que los mismos puedan ser utilizados de manera efectiva por parte del equipo de salud. Y por supuesto, aspectos fundamentales como son la ética en el manejo de los datos en salud y lo que es la privacidad y el cuidado de los datos, sobre todo los datos que son nominalizados en el componente sanitario. En las pantallas vemos que hasta hace muy poco y todavía hoy día nuestros orígenes de datos o la manera como tratamos los datos para crear algún tipo de informe, algún tipo de propuesta que permita extrapolar el conocimiento, lo que nosotros vemos que está pasando en nuestra diaria colectiva de trabajo y que consideramos que es un conocimiento útil para el resto de las personas, se basaba en buscar un grupo de datos, en utilizar datos que son difíciles de manejar, pero que también eso nos incluía que teníamos de alguna manera poca información para compartir, porque es información que en general era construida por la misma persona que tenía la pregunta de investigación o almacenada en archivos de papel, entonces siempre te ibas a guiar por la puntita del iceberg, que era lo que vos habías de alguna manera construido o lo que vos tenías ya bastante ordenado y que además era de difícil acceso en muchos procesos para poder acceder a ese tipo de datos, a ese tipo de información y empezar a generar informes. Y al mismo tiempo, a la hora de crear informes, eh, no contábamos con tantas herramientas, ¿cierto? Sino que era necesario eh, explotar muchísimo más la posibilidad de compartir esa información, de generar herramientas donde esa información pudiese ser fácilmente, digamos, comprensible, fácilmente masticable
por la persona que la recibe. Hoy en día nos encontramos ya viviendo en un paradigma absolutamente distinto y casi que opositor al paradigma donde la base es el papel y la base es solamente lo que yo construyo y lo que yo tengo acceso de manera limitada. Hoy en día contamos con un componente de información tan amplio como lo es incluso los grandes datos o lo que se conoce como Big Data, desde eso tan complejo y tan grande que de alguna manera muchos escuchamos o hablamos acerca de la Big Data o de que son los grandes volúmenes de datos, pero de alguna manera tampoco lo sabemos manejar. Entonces ese paradigma opuesto donde hay tanta cantidad de información también nos puede llevar incluso a tratar conceptos que nos son opositores o que nos cuesta de alguna manera trabajar con los datos. ¿Por qué? Porque tenés tanta cantidad de datos que es importante tener y tanto acceso a tanta cantidad de datos y de información ya construida que de alguna manera no sabemos qué hacer con todos esos datos o con toda esa información, o no sabemos de alguna manera cómo le entro a esto para obtener lo que yo quiero obtener o cómo trabajo lo que yo quiero trabajar y poder comunicarlo a las personas a través de un conocimiento que yo ya haya construido. Entonces, ahí es donde nos enfrentamos tenemos mucha información, una marea grande de información y quizás si nosotros no organizamos bien y no manejamos bien esos datos que tenemos, hasta podemos ser parte de quienes contribuyen a todo este proceso de infodemia, ¿cierto? A todo lo que es el concepto de infodemia. ¿Qué es el concepto de infodemia? La infodemia es que se encuentra demasiada cantidad de información acerca de un mismo tema e incluso personas que utilizan o aportan información que ha sido analizada de manera errónea adrede, de hecho, o que ha sido tratada de manera errónea, adrede, y que genera un tipo de información, un tipo de conocimiento que es errado con respecto a la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para empezar, para investigar en este tiempo, o para decirlo de una manera más simple, cómo empezamos a utilizar nosotros de manera efectiva todas las herramientas de los grandes volúmenes de datos, de toda la información con la que contamos hoy en día, de esto que ustedes y yo trabajamos a diario, que vemos, que manejamos a diario, para empezar a construir conocimiento, generar informes de una manera sencilla, manejar los datos de una manera limpia y que al hacer eso también podamos compartir información y compartir ese conocimiento de una forma efectiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar por entender los conceptos básicos o por tratar de transmitir, porque también desde estos espacios virtuales lo que estás tratando es de transmitir algo que después genere un debate, espero en los distintos espacios con los que nos vamos a encontrar, pero en principio nos remitimos a la teoría del conocimiento, ¿cierto? A la teoría del conocimiento habla acerca de una pirámide, para quienes no le conocen, esta es la pirámide del dato, información, conocimiento, sabiduría, ¿cierto? En la cual lo importante es comprender que la base de esta pirámide para empezar a construir, ¿cierto? Todo el conocimiento efectivo, que es el que nosotros después de alguna manera compartimos. La base de esa pirámide es el dato. ¿Y qué son los datos? ¿Cómo empezamos a conceptualizar valga la redundancia, el concepto de dato? ¿Sí? Los datos, para decirlo de una forma sencilla, son señales, ¿sí? Es aquello que ya puede ser percibido, aquello que ya puede ser percibido, o sea, hechos concretos, cifras, símbolos, ¿sí? Que todavía pueden estar descontextualizados, ¿cierto? Un número, una cantidad, una descripción de algo. Los datos son todavía lo que serían señales que esperan ponerse en un contexto específico para empezar a decir algo, para empezar a narrar algo, ¿cierto? Entonces, pensemos el concepto de dato o intentemos nosotros construir este concepto de dato como un hecho concreto.
¿sí? Como un algo concreto, como una señal concreta que, la cual nosotros empezamos a construirle lo que es a través del contexto, empezar a construirle ese significado. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a construir ese significado? Nos encontramos ya con un nuevo concepto que es información. Ya la información se construye a través de ordenar los datos de manera que yo, esos datos que tenga, les empiezo a dar o les empiezo a otorgar un significado específico, ¿cierto? De otro lado, empecemos a tratar un poco más este concepto, empecemos a hablar un poquito más de lo que significa el dato y vayámonos a hablar acerca de, bueno, que esos datos, esas señales, esos hechos concretos, esas cifras, cuando yo estoy tratando la investigación, cuando yo estoy tratando de compartir o de entrar en el terreno de la investigación, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, primero, si bien decíamos, no es un curso de metodología de la investigación, sí es importante recordar algunos procesos de lo que es la metodología de la investigación, ¿no? Donde parte del proceso de la metodología de la investigación es que uno tiene que hacerse una pregunta de investigación. Eso, para poder llevar adelante como el proceso del curso, es importante entenderlo. Bueno, yo tengo que tener claro que yo tengo que preguntarme algo para poder trabajar bien con los datos, ¿sí? Entonces, en el proceso de metodología de la investigación, lo primero es la pregunta de investigación y después de eso uno tiene una hipótesis, ¿sí? Y el proceso de la hipótesis es cuando uno intenta demostrar algo que algo que es justamente en la línea de la información. Uno intenta demostrar que es o no es real o es o no es efectivamente cierto una situación que yo estoy tratando de representar. Entonces, la hipótesis está acá, en este espacio de la información, ¿cierto? Entonces, los datos son como generales, pero si bien son la base, yo primero, en el ámbito de la metodología de la investigación, primero tengo que saber que me estoy preguntando algo y que además quiero discutir o quiero comprobar una hipótesis de trabajo. Quiero comprobar una hipótesis de trabajo. Entonces, siempre para trabajar con datos tenemos que tener en cuenta con claridad esas dos cosas, haber pasado esos primeros dos eslabones de la metodología de la investigación. ¿Qué me estoy preguntando con claridad? Y luego, ¿qué es lo que estoy queriendo comprobar? ¿Qué es lo que estoy queriendo comprobar? Y en esa línea de qué es lo que estoy queriendo comprobar, entonces ahí voy a empezar a entender, bueno, si yo estoy queriendo comprobar algo, tengo que empezar a ver de dónde puedo empezar a obtener esos datos, de dónde puedo obtener esa base esas bases de datos para poder construir esa información, ¿sí? Eh, y ahí, en el concepto de datos, nosotros entendemos que los datos pueden ser obtenidos por distintas fuentes, ¿cierto? La primera fuente de datos es la fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria de datos? Es la fuente que es construida de manera directa por el investigador para el caso específico de la investigación, ¿sí? O sea que esa fuente de datos es que yo construí, por ejemplo, una encuesta, un formulario, una entrevista, etcétera. Esa es la fuente primaria. Yo, como investigadora, he construido esta fuente de información para obtener los datos, esas señales, esas cifras necesarias para empezar a construir información, ¿sí? Entonces, esa es la fuente primaria de datos. Fuentes secundarias es cuando yo ya me hice la pregunta, yo ya tengo una hipótesis, pero como tengo una hipótesis, yo ya tengo datos. No los voy a construir solamente para este ejercicio, sino que ya existen datos en relación a ellos. Y hoy en día, gran parte de las investigaciones están orientadas a la utilización de fuentes secundarias, lo que les decía al inicio la dificultad de acceder a muchos datos hacía que en los últimos 30 años gran parte de las investigaciones se enfocaran a que uno construyera sus propias fuentes se suele llamar fuentes de información, ¿no? Sus propias fuentes de datos y esas fuentes de datos construidas por el investigador para el objetivo de su propia investigación
hacían que vos vieras solamente como un poquitito de algo para contextualizar y para construir ese conocimiento que querías compartir. Pero las fuentes secundarias, hoy mucha de la investigación se está encaminando, se está migrando a utilizar fuentes secundarias porque son más amplias, porque ya empiezan a ser potentes, ¿cierto? Pero todo depende de la pregunta que yo me estoy haciendo y de la hipótesis de investigación que quiero empezar a trabajar, ¿sí? Y dentro de esas fuentes de información, si yo me estoy haciendo preguntas, y usted que está ahora realizando este espacio de cursada, se está haciendo preguntas en relación a situación territorial, en relación, por ejemplo, a, mm, a la salud desde el punto de vista del ámbito local o a visualizar una situación, problema en un ámbito físico específico o geográfico específico, hay una fuente de información secundaria que es recomendada en este espacio que tiene que ver con la información que se obtiene ya de los radios censales, ¿sí? Esta página que les dejamos compartida nos permite incorporar información acerca de todos los radios censales de la República Argentina a partir del censo 2022, personas, hogares y vivienda por radio censal, y es información que a ustedes les va a servir, o es todo en un espacio donde tenemos datos que a ustedes les van a servir y van a poder descargar todos los radios censales de acuerdo al censo 2022 para poder ustedes construir la información que desean. Asimismo, la información, van a tener acá disponible la información de Redatam, del INDEC, que son los resultados de la encuesta, de la encuesta del INDEC, del procesamiento estadístico de todo lo que fue el censo 2022. Entonces, esta base de datos es una base de datos de una fuente secundaria para cualquier investigación que ustedes quieran hacer y que contiene todas las respuestas, no solamente del censo 2001, 2010, sino también del censo 2022, que ya está disponible para su utilización. También les dejamos acá como herramienta para que podamos explorar distintas fuentes de datos secundarias. Eh, entonces, la variable es lo que yo estudio sobre cada individuo. Y el dato es el valor que va tomando esa variable en el análisis que yo hago de cada individuo de la investigación. Entonces, lo que yo voy a realizar es, voy a medir o asignar distintos valores a esas variables que estoy incluyendo en el estudio de investigación que estoy llevando adelante. Entonces, por eso es importante en esta representación gráfica, donde de alguna manera los datos, si bien pueden ser muchos más que las variables, la variable es algo definido por el investigador y eso que está definido es lo que empieza a, a tomar relación o a tomar acción a partir de que el dato es el valor que se le va asignando, ¿sí? a cada una de las variables. En ese sentido, la idea es que nosotros podamos, la idea es que nosotros podamos en nuestro proceso de investigación entender que las variables, ¿sí? pueden ser de tipo cuantitativo o pueden ser de tipo cualitativo, ¿sí? Y las variables cuantitativas, que son un poco variables que ya tienen una estructura más definida, que son de alguna forma marcadas, puedo, que ya yo puedo tratarlas de una manera más estructurada, ¿sí? Las cuantitativas pueden ser continuas o discretas, ¿cierto? Las discretas como que tienen una respuesta más a partir de un dataset más limitado, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces yo necesito empezar a encontrar
¿Cuáles son las variables a partir de la hipótesis de investigación que tengo? ¿Cuáles son las variables que yo quisiera empezar a mirar? ¿Cuáles son las variables que yo quisiera empezar a mirar para poder probar o para poder corroborar la hipótesis de investigación que estoy llevando adelante? Entonces, teniendo en cuenta esto, la variable obtiene su sustancia a partir de los datos que la componen y desde esa sustancia yo puedo hacer el análisis a partir de una base de datos que podemos nosotros empezar a construir. La idea es eso, es de este espacio de la cursada, es que nosotros podamos construir nuestras bases de datos con las distintas variables que nosotros querramos observar, con las distintas variables que queremos empezar a medir y con la distinta información y con los distintos datos para cada una de esas variables en cada uno de los individuos. Entonces, como las variables, como las variables que son cuantitativas, cualitativas, continuas y discretas, los datos que componen esas variables o que le dan esa sustancia a esas variables pueden ser estructurados o no estructurado, ¿sí? Habitualmente los datos estructurados están altamente asociados a variables de tipo cuantitativa. ¿Qué significa un dato estructurado cuando nosotros estemos tratando una base de datos? Un dato estructurado es el que tiene un modelo definido, que yo ya sé cómo lo voy a, ya tiene, solamente cabe en ese campo de esa manera. Si un dato estructurado es algo que tiene un modelo definido y que yo lo puedo representar fácilmente. Por ejemplo, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Y es un dato estructurado porque dentro de una base de datos en sí misma es un espacio que se completa con un número, ¿sí? Con un dato de tipo numérico y puede llegar desde un número mínimo hasta un número máximo, ¿sí? Y a eso se le define como un dato estructurado, algo que tiene un modelo bastante definido y que puede ser representado fácilmente. Un dato no estructurado, sin embargo, es algo que puede no estar definido para nada y que es necesita mucho más contexto para poder ser interpretable y para poder ser gestionado. Entonces, ¿a qué les llamamos datos no estructurados? A los textos libres, a las imágenes, a los audios, ¿cierto? A toda esa cantidad de información que nosotros podemos tener, necesitamos gestionar mucho más esos datos no estructurados para o empezar a darles de alguna manera una lógica de contexto para poder convertirlo en información pertinente a la hora de investigar. Y los datos semiestructurados, en realidad, lo que son es el intento de ordenar desde el inicio los datos no estructurados que voy a tener en una investigación o que voy a tener en un proceso de investigación. Entonces, ¿a qué se le llaman datos no estructurados? Que contienen algún tipo de propiedad organizativa. Es un dato que en esencia es un dato no estructurado, pero que yo le pongo una propiedad organizativa. Por ejemplo, una etiqueta. Si conocemos, ¿no? Que, por ejemplo, las fotos o en nuestras distintas herramientas virtuales que utilizamos, usamos fotos, audios, etcétera, o texto, y esas fotos yo le pongo una etiqueta. Entonces, no sé, estas fotos corresponden a viaje, estas otras corresponden a tema tal, o en nuestro correo electrónico, que también lo utilizamos. Esas etiquetas nos permiten ordenar de alguna manera esos datos dentro de un esquema y eso es a lo que se le llama datos semiestructurados, ¿sí? Entonces yo tengo un montón de fotos, pero las tengo etiquetadas como viajes. Entonces cuando quiero hacer el análisis de esos datos que tiene que ver con los viajes, si bien es información no estructurada, porque voy a tener de un montón de cosas distintas ahí asociadas y van a necesitar mucho contexto para que yo lo organice, ya las etiquetas nos permiten tener una manera más fácil de procesar y de trabajar esa información. Entonces,
Eh, Esto nos lleva a entender que los datos tienen distintos formatos, ¿sí? Entonces, el dato estructurado, como decía, tiene una definición, una forma muy específica. Y dentro de esos datos, en general estructurados, a la hora de construir, empezar a construir una base de datos, tenemos que entender que cada espacio donde va a ir representado un dato, tiene una característica que lo representa, que lo define, y eso se le llama el formato del dato, ¿sí? El formato del dato, que es decir, ¿viste? ¿Cuál va a ser la forma? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la forma o cómo se va a ver ese dato, cómo se va a representar? Entonces, los datos tienen distintos formatos, tienen distintas características y que pongo esta imagen acá para mostrarles algunos de los más conocidos formatos de datos que nosotros utilizamos a diario. Por ejemplo, si utilizamos documentos documentos de cálculo, hojas de cálculo como ser Excel o hojas de cálculo de Google, etcétera. Los formatos de datos más comunes son los formatos de número, formatos de moneda, formatos de fecha, ¿sí? Formato de porcentaje, fracciones, etcétera. Estos formatos que ya tienen un corsé, de alguna manera, indudablemente son datos, no son datos estructurados. Y el formato general, que se llama acá, que dice que sin formato específico, es lo que acepta lo que sea que llegue ahí a ese campo, ¿sí? Que no tiene una limitación per se. Y en sí mismo es un dato no estructurado. Entonces, los datos que ya tienen una forma, ya tienen un corsé específico o un formato de tipo número, ¿cierto? De tipo fecha, de tipo porcentaje, son formatos de datos asociados a tipos de datos estructurados. Y los formatos de datos que no tienen un corsé específico, como el general en una base de datos, es los que se llaman formatos que están asociados a tipos de datos no estructurados. Pero para resumir, entender que los datos en salud son la base de todo lo que sería la teoría del conocimiento, la importancia de manejar esos datos dentro de la teoría del conocimiento es entender que los datos necesitan contar con el contexto que le puede dar el investigador para convertirse en información, que las distintas fuentes de datos en salud pueden ser primarias, las podemos estar construyendo nosotros, o pueden ser fuentes de datos secundarias, como las que vamos a dejar compartidas en el curso, que estos tipos de datos que nosotros podemos empezar a trabajar para una investigación pueden ser datos estructurados, es decir, que tienen un formato de dato ya definido, que no se sale de ahí, o de tipo no estructurado, que es decir, puede ser algo bastante libre, o algo semiestructurado, que yo ya le puedo empezar a tratar alguna variable organizativa, como por ejemplo las etiquetas. Sería un poco lo que estuvimos tratando hoy y que vamos a seguir tratando en el espacio de trabajo de la cursada. Bueno, vamos a parar este primer componente hasta acá, de manera que nosotros podamos seguir indagando acerca de esto, repensar y ir reforzando estos conceptos en nuestro propio espacio.